Mi ex infiel y tóxica me acusó de infidelidad y dijo que esperaba un hijo mío, pero descubrí que me estaba engañando y el bebé era de otro hombre. Desde el principio supe que Clara tenía celos, pero pensé que era algo normal, incluso saludable dentro de una relación. Pero pronto me di cuenta de que no era solo eso. Fue algo asfixiante. Cada notificación en mi celular era un interrogatorio. Si tardara demasiado en responder, sería motivo de desconfianza. Ella quería saber dónde estaba cada segundo y cualquier cosa que se desviara de lo esperado se convertía en una crisis. Al principio traté de calmarla, explicarle, demostrarle que no tenía motivos para sospechar. Pero parecía que nada era suficiente. La peor parte fue la forma en que torció las cosas. Si un compañero de trabajo me llamaba para resolver algo sencillo, Clara flipaba. Dijo que estaba creando espacio para la traición. Si me reía de un chiste que publicaba una amiga, decía que estaba coqueteando. Y si por algún milagro me quedaba unas horas sin conexión, ya me imaginaba que algo tramaba. Me sentí como si estuviera caminando por un campo minado. Cualquier paso en falso, cualquier elección inocente, podría ser el comienzo de una lucha sin fin. Ya no tenía privacidad. Ella tomaba mi celular cuando dormía, leía todas mis conversaciones, stalkeaba mis redes sociales. Una vez, incluso llamó a un número desconocido que me llamó solo para averiguar quién era. Fue un error. Pero para ella la paranoia ya estaba formada. Yo estaba escondiendo algo. Me volví cada vez más cuidadoso con todo lo que hacía, no porque tuviera algo que ocultar, sino porque sabía que cualquier pequeño detalle podía ser usado en mi contra. Mis amigos empezaron a notar que me veía diferente. Yo, que siempre fui juguetona y sociable, comencé a evitar salir. Si hablaba de trabajo, Clara insinuaba que me interesaba a alguien. Si publicaba algo en línea, ella cuestionaba la intención. Un amigo incluso me preguntó: «Hombre, ¿te das cuenta de que siempre estás caminando sobre cáscaras de huevo?» Me reí, pero en el fondo me dolía. Porque sí, lo sabía. Pero ella me gustaba. Pensé que era solo una fase. Eso podría mejorarse. Las peleas fueron intensas. Había gritos, llantos, discusiones que duraban horas. Al final, ella siempre me hacía sentir culpable. Como si fuera mi problema. Como si tuviera que entender su miedo y aceptarlo. Y acepté. Hizo todo lo que pudo para tranquilizarla. Pero nunca fue suficiente. Pidió más pruebas, más explicaciones, más garantías. Y por mucho que intentara demostrarle que era leal, que nunca haría nada para traicionarla, la duda todavía existía en sus ojos. Hubo buenos momentos, por supuesto. Eso fue lo que me mantuvo adelante. Los días en que Clara estaba tranquila parecía una persona diferente. Dulce, cariñosa, dedicada. Me hizo creer que todo valió la pena. Pero entonces el ciclo empezó de nuevo. Algo mínimo se convirtió en un problema. Un comentario, un me gusta en una foto, una sonrisa para alguien en el mercado. De repente fui un traidor. Un mentiroso. Alguien que necesitaba ser puesto a prueba en cada momento. Estaba empezando a preguntarme si el amor era realmente eso. Intenté hablar. Ella dijo que no quería más peleas, que la amaba y que eso tenía que cambiar. Ella siempre prometió que lo intentaría. Lloré diciendo que el problema era el miedo a perderme, que ya me habían traicionado antes y no podía confiar. Yo creí. Le daría una oportunidad más. Pero nada cambió. En el fondo ya sabía que las cosas no iban a mejorar. Simplemente no tenía fuerzas para irme. Pensé que podría arreglarlo. Que de alguna manera podría hacer que ella confiara en mí. Hasta que un día todo cambió. Una sola escena, un solo momento, y supe que no podía seguir más. Frente a todos, Clara me expuso de una manera que nunca imaginé. Allí me di cuenta de que por mucho que intentara demostrarle algo, ella nunca lo creería. Y, peor aún, no quería creerlo. Lo que pasó ese día fue el punto de inflexión. El principio del fin. El día empezó como cualquier otro. Estaba en el trabajo, concentrado, cuando noté un movimiento extraño entre mis compañeros. Miradas curiosas, susurros, gente mirando hacia otro lado. Al principio no lo entendí. Pero entonces escuché mi nombre. Alto. Gritó. Mi columna se congeló. Cuando me di vuelta, allí estaba Clara, parada en la entrada de la oficina, sonrojada de ira. Mi corazón se aceleró. Ya sabía que era impulsiva, pero nunca imaginé que tendría el coraje de hacer algo así. En público. En mi ambiente de trabajo. Ella empezó a gritar. Acusando.
Dijo que yo era un traidor, que tenía pruebas, que todos los presentes necesitaban saber quién era yo realmente. Mis colegas observaron asombrados. Mi jefe salió de la habitación. Intentó intervenir. Pero Clara no se detuvo. Lloró, gritó, señaló con el dedo. Dijo que la humillé, que ella se dedicó a mí y que yo era un sinvergüenza por tirarla. Intenté hablar, pero mi voz se había ido. Nada de lo que dije ayudaría. El escenario ya estaba preparado. Lo peor fue que no había nada que justificara aquel escándalo. Nunca la engañé. Pero allí, delante de todos, ya estaba condenado. La vergüenza era insoportable. No sabía dónde poner mi cara. Algunas personas intentaron calmarla. Otros me miraban como si fuera culpable. ¿Y lo peor? Sabía que nada de eso importaba. En la cabeza de Clara, esto era real. Yo era un monstruo. Un traidor. Y ella, la víctima. Fue entonces cuando me di cuenta, no importaba cuánto intentara demostrar mi inocencia. Esto nunca terminaría. Mi jefe, al ver que la situación estaba fuera de control, le pidió a Clara que se fuera. Pero ella no se fue sin darme una última mirada. Y fue en ese momento que todo se volvió más oscuro. Ella no solo parecía enojada. Parecía vengativo. Antes de irse, dijo algo que me puso la piel de gallina. Pagarás por esto. Destruiré tu vida. Esta no fue solo una amenaza vacía. Conocía a Clara lo suficiente como para saber que hablaba en serio. Mi estómago se revolvió. Después de que ella se fue, la atmósfera todavía estaba cargada. Algunas personas vinieron a preguntarme si estaba bien, pero la mayoría solo quería chismear. Mi jefe me llamó a la oficina y, por suerte para mí, fue comprensivo. Pero estaba claro que había sido una bomba. Mi credibilidad quedó empañada. El daño ya estaba hecho. Y todo porque Clara necesitaba demostrar algo que nunca sucedió. Lo peor, sabía que no terminaría ahí. En los días siguientes mi celular no paró. Mensajes, llamadas, amenazas. Clara envió mensajes de texto enormes, oscilando entre el odio y el arrepentimiento. En un momento dijo que yo era un monstruo y al siguiente dijo que me extrañaba. ¿Y cuándo no respondí? Más amenazas. Ella dijo que sabía cosas sobre mí, que iba a difundir la verdad. La bloqueé, pero ella siempre encontraba la manera de comunicarse conmigo. Perfiles falsos, correos electrónicos, incluso amigos en común que se utilizaban para enviar mensajes. Intenté mantener la calma, concentrarme en el trabajo y seguir adelante. Pero fue difícil. Cada notificación en mi celular me hacía contener la respiración. Y lo peor fue saber que, incluso con toda esa ira, todavía sentía una mezcla de lástima y culpa. Porque, en el fondo, sabía que Clara no era solo manipuladora. Era alguien destrozado, que no sabía cómo afrontar el rechazo. Pero ese ya no era mi problema. Había hecho todo lo que podía. La relación había estado destruida durante mucho tiempo. Entonces un día los mensajes cesaron. El silencio llegó de repente. Después de tanto caos, extrañamente Clara desapareció. No más llamadas, no más amenazas. Al principio pensé que finalmente me había dejado en paz. Pero algo me dijo que no era tan simple. Simplemente no me imaginaba lo que vendría después. Y cuando me enteré, fue un shock. 2 meses después del escándalo, cuando empezaba a creer que todo había terminado, reapareció Clara. Esta vez, de una manera muy diferente. Sin gritos, sin ira. Ella apareció en mi puerta, con expresión seria y vulnerable. Estaba en shock. Mi instinto me dijo que no lo abriera, pero ganó la curiosidad. Nada más entrar soltó la bomba. Estoy embarazada. El niño es tuyo. Mi mente se detuvo. Fue como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. No sabía cómo reaccionar. En primer lugar, porque el simple hecho de que ella estuviera allí era absurdo. Después de todo lo que pasó, ¿cómo tuvo el coraje? Pero, sobre todo, porque algo no me parecía bien. El tiempo no cuadraba. Nuestra ruptura fue caótica, llena de idas y venidas, pero algo en la línea temporal no encajaba. Intenté mantener la calma y pedí detalles. Pero Clara no quiso decir mucho. Solo dije que era mío, que necesitaba mi apoyo. En el fondo quería creer. La idea de ser padre, de tener un hijo, siempre fue algo en lo que pensé para el futuro. Pero no así. No en este escenario. Y, sobre todo, no con ella. El problema era que conocía a Clara. Él sabía de lo que ella era capaz.
Y después de tantas mentiras, ¿cómo podría simplemente confiar? Mi corazón decía una cosa, mi razón gritaba otra. La duda me carcomía. Pero necesitaba estar seguro. Me armé de valor y dije que quería una prueba de paternidad. Fue como si hubiera echado gasolina al fuego. Su rostro se transformó. Su voz temblaba de ira. Clara me maldijo con todo lo que pudo. Dijo que yo era un monstruo por dudar de ella, que estaba negando a mi propio hijo. Se hizo la víctima, lloró, dijo que yo tenía frío, que cualquier otro hombre se alegraría con esta noticia. Pero no cedí. Necesitaba pruebas. Ella trató de manipularme. Dije que era obvio que la niña era mía, que sabía que no estaba con nadie más. Pero ahí era exactamente donde residía el problema. ¿Realmente lo sabía? Después de todo lo que hizo, no podía simplemente aceptarlo. Esta no fue una pelea ordinaria, sino celos infundados. Era mi vida, mi futuro. Y esta vez no iba a dejarme manipular. En medio de su arrebato, traté de ser racional. Dijo que no es una cuestión de desconfianza, sino de responsabilidad. Tenía derecho a saberlo con seguridad. Fue lo de menos. Pero Clara no quiso oírlo. El llanto se convirtió en gritos. Dijo que no necesitaba demostrarle nada a nadie, que debía confiar en ella. Pero ¿cómo puedo confiar en alguien que pasó años tratándome como un mentiroso? Estaba cansado. Esta vez no iba a dejarme llevar. Finalmente, se fue, dando un portazo, diciendo que me arrepentiría. Sabía que no terminaría ahí. Pero algo dentro de mí me dijo que había hecho lo correcto. Pero esta historia aún estaba lejos de terminar. En ese momento pensé que mi mayor preocupación era la paternidad. No sabía que la verdad era incluso peor de lo que imaginaba. Después de ese día, traté de mantenerme fuerte. Si Clara quisiera que yo asumiera la responsabilidad, tendría que darme pruebas concretas. No era justo para mí aceptar todo sin cuestionarlo. Entonces envié un mensaje pidiendo pruebas médicas para el embarazo. Algo simple, solo para asegurarnos de que fuera real. Pero, como era de esperar, ella reaccionó mal. Dijo que yo era cruel, que solo un monstruo pediría ese tipo de cosas. Al principio pensé que era solo orgullo herido. Pero a medida que pasaron los días, comencé a notar un patrón extraño. Ella evitaba contestar sobre el examen, cambiaba de tema o intentaba distraerme con otras conversaciones. ¿Y cuando insistí? Clara dijo que yo estaba siendo insensible, que mi única preocupación debería ser por nuestro bebé. Pero ¿cómo podría preocuparme por algo que ni siquiera estaba seguro de que existiera? Mis dudas solo aumentaron. Intenté abordar la conversación de diferentes maneras, sin ser agresivo, sin parecer frío. Dijo que solo quería asegurarse de que todo estuviera bien. Pero ella siempre tuvo una excusa. A veces decía que se le acababa el tiempo, a veces se había olvidado los papeles en casa de su madre. Todo muy conveniente. Pero la peor parte fue cómo intentó manipularme emocionalmente. Me echaron en cara que no era un hombre de verdad, por no cuidar a mi hijo de inmediato. Entonces, después de mucha insistencia, finalmente logré un gran avance. Dijo que haría una prueba de paternidad cuando naciera el bebé. Lo sentí como una victoria, pero todavía había algo que me molestaba. ¿Por qué tanta resistencia? Si era obvio que el niño era mío, ¿por qué no mostró la prueba de inmediato? Quería creer que estaba siendo sincera, pero su historial me decía lo contrario. Hablé con algunos amigos sobre esto y la mayoría estuvo de acuerdo conmigo. Dijeron que tenía que protegerme, que era muy extraño que ella no quisiera demostrar nada. Incluso mi familia empezó a sospechar. Mi madre me preguntó si realmente confiaba en ella. Y por primera vez dije en voz alta, no. Fue en ese momento que me di cuenta de que Clara nunca me había dado ningún motivo para creerle. Aún así, intenté mantener un mínimo de respeto en la relación. Después de todo, si el bebé fuera realmente mío, no querría ser un padre ausente. Pero era difícil equilibrarlo todo. Con cada conversación con Clara, parecía que ella intentaba arrastrarme de nuevo a ese ciclo de manipulación. Quería que me sintiera culpable, quería que bajara la guardia. Pero ya había pasado por esto antes. No iba a volver a caer. Sin embargo, por más que intenté distanciarme emocionalmente, el peso de la situación era enorme. ¿Y si me equivoqué? ¿Qué pasaría si, de hecho, el bebé fuera mío y estuviera tratando a Clara injustamente? Estos pensamientos me atormentaron. Pero sabía una cosa, hasta que vi el escáner con mis propios ojos, no podía creer nada de lo que decía. Pero antes de que llegara ese día, algo sucedió.
Algo que lo cambió todo. Y, una vez más, Clara logró sorprenderme. Pero esta vez, no de la forma que ella esperaba. Unas semanas después, recibí un mensaje inesperado de Clara. A diferencia de los anteriores, este no estaba lleno de ira ni manipulación. Simplemente decía: necesitamos hablar. Es algo serio. Algo dentro de mí se volvió inquieto. Después de todo, no quería más contacto, pero la curiosidad se apoderó de mí. Cuando llegué a su casa, noté que algo era diferente. Estaba demacrada, tenía los ojos rojos y, por primera vez en mucho tiempo, no había esa mirada acusadora. Fue entonces cuando ella me lo dijo. Clara sufrió un aborto espontáneo. No tuve ninguna reacción. No sabía qué decir, cómo reaccionar. A pesar de todas las dudas que tenía sobre ese embarazo, escuchar esto me impactó de una manera extraña. No sabía si sentí tristeza, alivio o simplemente confusión. Pero Clara era diferente. Por una vez, no intentó culparme. Ella no me echó nada en cara. Solo dije que lo sentía. Ella empezó a hablar de todo lo que pasó entre nosotros. Dijo que sabía que había cruzado la línea, que sus celos destruyeron nuestra relación. Admitió que exageró sus acusaciones, que me trató de una manera que no merecía. Estaba en shock. ¿Era la misma Clara que le gritaba a mi trabajo? ¿Quién hizo amenazas? ¿Quién intentó manipularme? Por primera vez, pareció ver el daño que había causado. Escuché todo en silencio. No sabía qué responder. Una parte de mí quería creer que era sincero, que ella realmente estaba cambiando. Pero la otra parte sabía que Clara era buena con las palabras. Que sabía tocar los puntos correctos. Y, por mucho que pareciera arrepentirse, eso no borró todo lo sucedido. No podía simplemente olvidar. Pero al mismo tiempo, no podía sentir odio. Solo cansancio. Ella se disculpó. En verdad. Dijo que nunca quiso hacerme sufrir, que solo quería ser amado. Pero en el proceso acabó destrozándolo todo. Admitió que su forma de amar no era saludable, que necesitaba cambiar. Y por primera vez, no lo sentí solo como una excusa para encerrarme. Se sintió como una verdadera confesión. Clara estaba destrozada. Quizás siempre lo fue. Y tal vez intenté arreglar algo que no era mi responsabilidad. No sabía qué hacer con eso. No había más espacio para nosotros. Después de todo, no. Pero aún así, escuchar esa disculpa hizo que algo dentro de mí se calmara. Como si, de alguna manera, ese fuera el cierre que necesitaba. No dije mucho. Solo que esperaba que ella encontrara la paz. Que si ella realmente quisiera cambiar, no lo haría por mí, sino por ella misma. Ella estuvo de acuerdo. Dijo que lo intentaría. Que lo necesitaba. Y salí de su casa con un peso diferente en el pecho. No exactamente alivio. Pero una sensación de que, quizás, por fin, estaba terminando. Pero me equivoqué. Porque todavía había un secreto que no sabía. Algo que Clara no dijo esa noche. Y cuando la verdad salió a la luz, me di cuenta de que todo seguía siendo una gran mentira. Lo que pasó después del encuentro con Clara fue extraño. Pensé que después de esa disculpa, finalmente todo había terminado. Pero la sensación de que algo todavía andaba mal no salía de mi cabeza. Era como si estuviera esperando a que estallara la siguiente bomba. Y efectivamente, explotó. Pero no de Clara. Esta vez vino de alguien que ni siquiera imaginaba que tendría algo que decirme: Felipe, su ex. Estaba en el trabajo cuando recibí un mensaje suyo. Necesitamos hablar. Se trata de Clara. Mi primer instinto fue ignorarlo. Ya no quería involucrarme en nada relacionado con ella. Pero por alguna razón, algo me hizo responder. Quedamos en encontrarnos en un café y cuando llegué ya me estaba esperando. El rostro serio, las manos inquietas. Me di cuenta de que estaba tan incómodo como yo. Y luego dejó caer la bomba. Felipe fue directo al grano. El bebé que Clara dijo que era suyo, probablemente era mío. Me estrellé. Por un segundo pensé que me había equivocado. Pero él continuó. Dijo que se enteró por casualidad, cuando una amiga le comentó sobre Clara y su supuesto embarazo. Nunca supo nada. Nunca imaginó que podría estar esperando un hijo. Y, peor aún, Clara nunca le dijo nada. Su plan era que yo me hiciera cargo del niño. Mi mente estaba dando vueltas. Todo tenía sentido ahora. Negativa a realizar exámenes, resistencia a las pruebas de paternidad. Ella lo sabía.
Siempre supe que existía la posibilidad de que yo no fuera el padre. Pero en lugar de ser honesta, intentó engañarme. Todo porque sabía que yo tenía una vida más estable. Que yo era la opción segura. No sabía si reír nerviosamente o enojarme. Pero, sobre todo, me sentí como un idiota. Pero Felipe aún no había terminado. Todavía tenía una cosa más que decirme. Y esa fue la peor parte. Antes de que Clara quedara embarazada, Felipe y ella ya estaban saliendo. Nada grave, pero salieron un par de veces. Durante ese tiempo recibió algo que nunca olvidó, un vídeo. Un amigo suyo, que estaba en una fiesta, envió un vídeo de Clara dentro de un coche aparcado allí. Pero ella no estaba sola. Estaba con 2 chicos. Y el vídeo no dejó dudas sobre lo que estaba pasando. Fue explícito. Clara estaba teniendo una relación íntima con ambos. Felipe dijo que al ver eso cortó el contacto con ella de inmediato. No quería saber nada más. Pero ahora, con todo este asunto del embarazo, empezó a conectar los puntos. El periodo de la fiesta coincidía exactamente con el momento en que Clara quedó embarazada. En otras palabras, además de él y yo, había al menos otros 2 posibles padres. Su embarazo fue una ruleta rusa. Pero en lugar de afrontarlo honestamente, decidió que la salida más fácil era engañarme. Me quedé anonadado. Porque no se trataba solo de la mentira de paternidad. Se trataba de todo el juego sucio. La manipulación. La certeza que tenía de que podía utilizarme. Seguí repasando en mi cabeza todo lo sucedido desde el día que ella apareció en mi casa con el anuncio de su embarazo. El enfado, las lágrimas, las acusaciones cuando pedí una prueba. Cada detalle encaja. Y, al final, el único papel que tendría en esta historia sería el de Mogel. Salí de esa reunión sintiendo una mezcla de enojo y alivio. Ira por haber sido manipulada durante tanto tiempo. Alivio porque finalmente todas las piezas encajaron. Yo no era padre de ningún niño. Nunca fui. Y Clara lo supo desde el principio. Ella solo quería atraparme, mantenerme bajo su control. Pero esta vez no iba a dejarlo pasar. Necesitaba respuestas. Necesitaba mirar a Clara a los ojos y escucharla. Por última vez. No importa lo que ella dijera, yo ya sabía la verdad. Pero quería ver hasta dónde llegaría con esta mentira. Y esta vez, fui yo quien hizo las preguntas. Necesitaba oírlo de su boca. No importaba que Felipe ya me lo hubiera contado todo, que las piezas ya habían encajado. Quería mirar a Clara a los ojos y ver hasta dónde llevaría esa mentira. Entonces, sin avisar, fui a su casa. Ella respondió con expresión sorprendida, pero no parecía incómoda. Al contrario, intentó actuar como si nada hubiera pasado. Como si todavía pudiera manipularme. Pero esta vez no iba a caer. Entré y fui directo al grano. Le pregunté si realmente creía que yo era el padre de ese niño. Ella resopló, puso los ojos en blanco y comenzó con su discurso habitual. Le dije que era obvio, que estaba siendo cruel al insistir en este tema. Pero entonces se me cayó la carta que tenía en mis manos. Hablé con Felipe. Su rostro cambió instantáneamente. La sangre desapareció de la expresión. El cuerpo se tensó. Por primera vez, Clara no respondió. Aproveché el silencio y continué. Le dije todo. Lo que me dijo Felipe. Lo que descubrió. El vídeo de la fiesta. El hecho de que ella se acostó con al menos 2 chicos además de él en el mismo periodo. Y luego, la última puñalada. En realidad nunca quisiste saber quién era el padre, ¿verdad? Solo querías elegir quién sería el mejor para criar a tu hijo. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron palabras. Solo las lágrimas comenzaron a brotar. Fue entonces cuando decidí ir más allá. Cogí mi celular, abrí la conversación con Felipe y seleccioné el vídeo. Ella se quedó helada. El pánico se apoderó de su rostro. Presioné reproducir y el audio llenó la habitación. Los sonidos, las voces, todo. Ya no había lugar para la negación. El vídeo mostraba claramente a Clara en un coche, con 2 chicos, en un aparcamiento de una fiesta. Si había alguna duda de que esto era real, ya no quedaba ninguna. Ella se asustó. Intentó quitarme el celular de la mano, diciendo que era mentira, que era un montaje. Pero no se podía negar. El vídeo fue claro. Lo que hizo allí no dejó lugar a otra interpretación. Lloró, gritó, dijo que eso no significaba nada. Pero ya sabía la verdad. Clara no solo mintió sobre su embarazo, sino que pasó ese periodo durmiendo con varios chicos, y al final,
me eligió a mí como el tonto para encargarme de todo. Luego empezó a gritar que yo era un monstruo, que no tenía derecho a exponerla así. Que si fuera un hombre de verdad, habría tirado ese vídeo y me habría olvidado de todo. Pero me reí. Por primera vez en mucho tiempo, me reí en su cara. ¿Hombre de verdad? ¿Hablas en serio? Querías que aceptara a un hijo que ni siquiera sabes de quién es, me engañaste, trataste de destruir mi vida, y ahora quieres enseñarme una lección moral. Ya no pudo sostener la mentira. Al final, ella cedió. Entre sollozos, confesó todo. Dijo que sabía que el bebé podría ser de Felipe o de uno de los chicos del vídeo. Pero como Felipe no era de fiar y los otros dos eran completos desconocidos, ella eligió la opción más segura. Yo. El chico que ella conocía no abandonaría a un niño. El tipo que, en su opinión, era el más fácil de manipular. Si realmente me amaras, te habrías quedado a mi lado, pase lo que pase. Ahí me di cuenta. Para Clara el amor nunca fue algo real. Nunca fue confianza, asociación, respeto. El amor, para ella, era control. Fue manipulación. Fue un chantaje emocional. Y yo era solo otro más de los idiotas que cayeron en esta red durante demasiado tiempo. Pero ya no. La miré por última vez y le dije que nunca más me buscara. Y luego, salí por la puerta. Sin mirar atrás. Después de ese último enfrentamiento, me sentí diferente. No fue solo alivio. Era como si, por primera vez en años, fuera libre. Clara siempre había sido una presencia asfixiante en mi vida, y ahora, por fin, podía respirar sin miedo a cuál sería su próximo golpe. Pero a pesar de este sentimiento de liberación, todavía llevaba el peso de todo lo que había sucedido. No podía simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado. Necesitaba reconstruirme. Fue entonces cuando decidí centrarme en el trabajo. El caos con Clara me había afectado más de lo que pensaba. Mi reputación en la empresa todavía estaba un poco empañada por el escándalo que ella provocó, pero poco a poco las cosas empezaron a mejorar. Trabajé muy duro, recuperé mi credibilidad y unos meses después, me ascendieron. Fue la confirmación que necesitaba de que mi vida ya no giraba en torno a ella. Tenía un futuro por delante. Y esta vez, sin nadie que me haga retroceder. Con esta nueva etapa comencé a notar algo curioso. Muchas cosas buenas siempre estaban a mi alrededor, pero Clara me impedía verlas. Y una de esas cosas fue Bruna. Ella había estado trabajando conmigo durante algún tiempo y siempre tuvimos una conexión natural. Pero mientras estaba con Clara, cualquier intento de acercarme a ella fue inmediatamente interrumpido por ataques de celos y paranoia. Ahora, sin esa sombra en mi vida, veía a Bruna de otra manera. Al principio me resistí. Después de todo, lo último que quería era otra relación. Pero con el tiempo me di cuenta de que estar cerca de Bruna era diferente. No hubo acusaciones exageradas, manipulación o desconfianza. Era ligero, natural. Entonces, sin presiones, sin expectativas, comencé a conocerla mejor. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí lo que era tener una relación sana. No necesitaba demostrar nada. Solo sé yo mismo. Bruna conocía un poco mi historia con Clara, pero nunca me trató como a un pobre ni a alguien destrozado. Ella me vio como realmente era, alguien que había pasado por cosas malas pero que estaba siguiendo adelante. Y eso marcó la diferencia. Poco a poco dejé caer la armadura. Le permití llegar a mi vida, sin miedo a que todo se desmoronara en cualquier momento. Fue un proceso lento pero necesario. Aún así, Clara no ha desaparecido completamente de mi mente. No por sentimientos, sino por la lección que dejó. Entendí que no basta con amar a alguien. Necesitas estar con alguien que te respete, que confíe en ti y que no vea la relación como un juego de control. Aprendí esto de la manera más difícil, pero tal vez era necesario. Porque ahora sabía exactamente lo que ya no quería vivir. Y, según quiso el destino, el universo parecía querer mostrarme que Clara también intentaba seguir adelante. Me enteré, por amigos en común, que volvió a quedar embarazada, esta vez de Felipe. Después de todo, no sé cómo lo tomó, pero no fue mi problema. Dicen que ha empezado a ir a terapia y, aunque dudo de un cambio real, una parte de mí espera que finalmente comprenda que necesita ayuda. Pero esa ya no es mi batalla. Mi enfoque ahora es diferente. Mi carrera, mi paz y, tal vez, un nuevo amor que no me cause dolor. Por primera vez, siento que mi vida realmente va por buen camino. Sin fantasmas del pasado, sin manipulaciones, sin miedo. Solo un nuevo comienzo. Y honestamente, ya era hora.
Pasó el tiempo y Clara se convirtió en solo un fantasma de mi pasado. Me recuperé, mi carrera despegó y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida realmente avanzaba. Mi relación con Bruna creció de forma natural, sin miedos, sin tensiones, sin esa sensación de caminar sobre cáscaras de huevo. Era extraño ver cómo el amor, cuando era sano, fluía con tanta sencillez. Y me preguntaba por qué me tomó tanto tiempo ver esto. Pero incluso cuando pensamos que hemos terminado un ciclo, el pasado siempre encuentra la manera de dar un último respiro. Fue así como meses después recibí un mensaje inesperado de Clara. ¿Podemos hablar? Es importante. Al principio no quise responder. Nada de lo que ella dijera cambiaría lo sucedido. Pero algo dentro de mí me dijo que esta sería la última vez. El último capítulo de esta historia que se ha prolongado demasiado. Entonces acepté. Quedamos en encontrarnos en un café discreto, lejos de cualquier recuerdo nuestro. Cuando llegué, Clara ya estaba allí. Diferente. El rostro cansado, la expresión vacía. Ya no había ira, arrogancia o manipulación en sus ojos. Había algo que nunca antes había visto, rendirse. Por primera vez pareció consciente de su propio caos. Me senté y esperé a que ella hablara. Esta vez no iba a llenar los silencios. Dijo que estaba embarazada nuevamente, esta vez de Felipe. Dijo que, después de todo, decidió buscar terapia. Por primera vez, empezó a verse a sí misma como el problema. Admitió que arruinó nuestra relación, que me hizo sufrir y que, durante mucho tiempo, pensó que tenía razón al actuar de esa manera. Ahora miró hacia atrás y vio el daño que causó. Fui horrible contigo, ¿verdad?, dijo con una sonrisa triste. Y en ese momento supe que esta conversación no se trataba de intentar recuperarme. Fue un ajuste de cuentas consigo misma. La escuché en silencio. No porque todavía estuviera enojado, sino porque no había nada más que decir. Lo hecho. Nada de lo que dijera Clara borraría las mentiras, las manipulaciones, el intento de atraparme en una vida que nunca fue real. Ella me preguntó si podía perdonarla. No porque quisiera la absolución, sino porque sabía que cargaría con esta culpa para siempre. Respiré profundamente antes de responder. Ya no te odio. Pero eso no significa que te quiera de vuelta en mi vida. Fue lo único que pude decir. Y, en el fondo, era la verdad más sincera. Ya no llevaba odio, pero tampoco tenía lugar para nada más. Clara asintió, sin llorar, sin dramatismo. Él simplemente lo aceptó. Nos despedimos sin promesas, sin un tal vez en el futuro. Solo dos examantes que tomaron caminos completamente diferentes. Cuando salí de ese café, sentí que me quitaban un peso de encima. El pasado fue enterrado. No hubo más arrepentimientos, no más dudas. La historia de Clara y yo finalmente había llegado a su fin. Cuando llegué a casa, Bruna estaba allí esperándome con una sonrisa tranquila. Y fue entonces cuando me di cuenta. No solo había superado a Clara. Finalmente había aprendido lo que era estar ahí para alguien sin necesidad de demostrar nada, sin necesidad de defenderme todo el tiempo. Clara siguió su camino. Yo seguí el mío. Y esa fue, sin duda, la mejor decisión que he tomado. No olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y contarnos tu opinión en los comentarios.